Hola a todos, mi nombre es Nelson Navarro. En esta oportunidad vamos a hablar un poquito acerca del uso del presente perfecto en inglés o present perfect. Listo. El presente perfecto es un tiempo verbal que usamos para hablar de algo que sucedió en el pasado, pero tiene relevancia en el presente, ya sea porque ocurrió hace muy poco tiempo o porque es una acción que aún no ha finalizado. Por ejemplo, cuando decimos en español, nosotros hemos comido pan esta mañana. We have eaten bread this morning. ¿Sí? Ella ha estudiado todo el día. Ese ha estudiado, a eso hace referencia el presente perfecto. ¿Listo? El presente perfecto se forma con el verbo to have, que funciona como verbo auxiliar, más el participio pasado del verbo. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Es importante recordarles que las terceras personas, las cuales son él, ella, y esto cuando hace referencia a cosas y animales, o sea, he, she or it, solo trabajan con has. ¿Listo? H-A-S, has. Y el resto de los pronombres que es yo, tú, ellos y nosotros, o sea, I, you, they y we, trabaja con have. Para hablar acerca de este tiempo, hay ciertas estructuras que debemos seguir para formar una oración, bien sean afirmativas, negativas e interrogativas. Si bien hablamos de las oraciones afirmativas, debemos seguir la siguiente estructura. El sujeto, los sujetos pues son los pronombres personales, yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos, más el have o el has, si es tercera persona, más el participio pasado del verbo y el complemento. Un ejemplo, I work in a bank está en presente simple. Pero para decir en presente perfecto, he trabajado en un banco, I have worked. Está el sujeto que es I, el verbo have, ¿sí? Y el pasado participio de work que es worked. ¿Listo? O, por ejemplo, si ya es para terceras personas, como vemos en She has worked there for 10 years. O sea, ella ha trabajado allí durante 10 años. Es importantísimo tener en cuenta si estamos hablando de terceras personas, que es él, ella o esto, si es para animales o para cosas, y si no, sería normalito con el have. ¿Listo? En las negativas debemos seguir el sujeto, haven o hasn't, si es terceras personas, más el participio pasado del verbo y el complemento. Por ejemplo, she hasn't finished it yet, ¿sí? Si podemos darnos cuenta, ahí se conjuga el hasn't, ¿por qué? Porque está hablando de ella, y ella hace referencia a tercera persona, ¿listo? Y en interrogativas, pues es muy sencillo, simplemente se cambia. Primero, iniciamos con el have o con el has, si es terceras personas, luego el sujeto, luego el participio pasado del verbo y el complemento. Un ejemplo, have you ever been to London? O sea, ¿has estado alguna vez en Londres? ¿Sí ven? Está el have o el has, si es tercera persona, luego sigue el sujeto, luego sigue el pasado participio del verbo y luego sigue el complemento. ¿Listo? Es importante recordarles que hay dos tipos de verbos en inglés, los cuales son los verbos regulares que forman el participio añadiendo pues la e y la d al verbo, ¿sí? Y los verbos irregulares quieren decir que cambian totalmente, ¿sí? En este caso, el participio pasado de estos verbos, este está en la tercera columna que podemos ver, ¿sí? Encontramos la primera que dice verbo, está en español, que están los verbos jugar, cocinar, beber, comer y conducir. En presente, ¿cómo se dice? Play, cook, drink, eat, drive. Y pasado, que es played, cooked, drunk, ate, drove. Y el participio pasado de estos verbos, ahí tenemos que darnos cuenta. Si son verbos regulares, pues quedan completamente iguales, ¿sí? Como por ejemplo el verbo jugar, que es el primero, play, ¿sí? Queda exactamente igual. El verbo cocinar, que es cook, queda completamente igual, solamente se le agrega ed. Pero el verbo beber es un verbo irregular, como se pueden dar cuenta, entonces ya no quedaría
ya no se le agregaría ed, sino que termina en unk, ¿no? Cambia totalmente. O el verbo comer, que también es un verbo irregular. ¿Listo? Y de igual manera el verbo conducir. Bueno, aquí hay una lista de verbos irregulares, las cuales las voy a dejar también en esta misma plataforma donde van a ver este video, de verbos irregulares en pasado participio. Hay bastantes verbos irregulares, los cuales son importantes pues aprendérselos, entonces para tener en cuenta eso. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. Entonces, está Tim has washed. Bueno, en este caso está hablando de quién? De Tim. Y si hablamos de Tim, estamos hablando de él. Si estamos hablando de él, entonces es tercera persona. Entonces no sería con have, sino sería con has. ¿Listo? Y el participio pasado del verbo. En la segunda oración estamos hablando de su. ¿Sí? Está hablando de ella. Es tercera persona. Por eso también se conjuga con has. Y el participio pasado del verbo comer. En la tercera oración está hablando de nosotros. No es tercera persona. Entonces queda have. Y el participio pasado del verbo jugar. En la cuarta está hablando de you. No es tercera persona. También por eso queda have. Y el participio pasado del verbo to be, que es been. En la quinta, de igual manera, está hablando de they, que es ellos. No es tercera persona, por eso queda have. Y el participio pasado del verbo make, que es made. En la sexta, ahí debemos tener en cuenta si entre paréntesis aparece el verbo en forma afirmativa o negativa. En este caso aparece en la negativa. Entonces, ¿cómo quedaría? Hasn't, porque está hablando de él, ¿sí? No está hablando de yo ni de ellos, sino de él, o sea, es tercera persona. Y el participio pasado del verbo comprar, que es bought. En la séptima, en paréntesis encontramos el verbo drink, que es beber. No está en forma negativa ni nada, entonces queda normal, pero pues está hablando de terceras personas, que es John, ¿sí? Está hablando de él, por eso queda con has. Y el participio pasado del verbo beber, que es drunk. En la octava, está hablando de él, ¿sí? Por eso cambia a has, y el participio pasado del verbo ver, que es watched. En la novena está hablando de ella, porque está hablando de the girl, que es ella, ¿cierto? Entonces, y vemos que entre paréntesis encontramos el verbo en la forma negativa, not sleep, que es no duerme, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo cambiaría a hasn't? No quedaría has solamente, no, porque está en negativa, entonces se tiene que conjugar en la forma negativa. De igual manera en la oración número 10. ¿Listo? Aquí tenemos otras oraciones, las cuales esto también siguen la misma regla, ¿sí? En la primera pues está hablando de Paul, en la cual has spoken, porque está hablando de él, por eso es con has. En la segunda, the girls, que es have written, ¿sí? Porque está hablando de ellas, las chicas, no está hablando de una sola en general, a diferencia de esta de aquí, que es la número 9, que está hablando de the girl, que es una sola, no. En esta número 2 está hablando de varias, puede ser de dos o de más mujeres. Por eso queda con have, no con has. ¿Listo? En la tercera estábamos hablando de John, es tercera persona, entonces por eso se conjuga a has. En la cuarta, de igual manera, está hablando de Kate. En la quinta está hablando de the boys, que son varios chicos. En la sexta está hablando de Peter, que es uno solo. Entonces ahí vemos que está en una forma negativa, entonces se debe conjugar a la forma negativa. En la séptima, mire, se pueden dar cuenta, en la séptima está hablando de the girl, que es una sola, no lleva S de esa girl. Entonces está hablando de una sola, y si está hablando de una sola, sale ella, es terceras personas, ¿no es cierto? Y el pasado participa del verbo oír o escuchar. ¿Listo? En la octava está hablando de ellos, queda happen. En la novena está hablando de nosotros. En la décima, de los chicos. En la 11, de las chicas. En la 12, está hablando de an, que es una sola, por eso queda has. Y el pasado participa del verbo leer, que es completamente igual. Y en la 13, está hablando de Jack, que es tercera persona, está hablando de él.
por eso queda has. Y el pasado participio del verbo comprar. Espero les sirva muchísimo de ayuda esta pequeña explicación.